gusto saludarles, hermanos. Nuevamente estamos aquí en este espacio de encuentro que de verdad me causa muchísima alegría el poder estar con ustedes, porque sé que también esto representa que el próximo fin de semana vamos a poder intercambiar, ¿no? Por Zoom de una manera más personal, si le podemos decir así. Pero bueno, me da mucho gusto tener de verdad que este tiempo con ustedes y bueno, sobre todo por el propósito que tiene esta reunión, ¿no? Que es poder hablar acerca del tema de sexualidad que, que es tan relevante y que no se agota, ¿no? En 2 videos, este es el segundo. Tengo entendido que en este momento ustedes ya debieron de haber mirado el primer video, que es muy importante que lo puedan revisar. De verdad los invito a que lo hagan. En ese video nosotros hablamos de los conceptos que son fundamentales en nuestra formación, que deben de estar interiorizados en nosotros, ¿no? Estos conceptos que además de ser fundamentales, como les decía, son verdaderos y son eternos. Eso es algo que debemos de tener súper claro y sobre todo porque actualmente sabemos cuántas teorías o cuántos em, argumentos están intentando derrocar esa verdad, ¿sí? Esos falsos argumentos están intentando derrocar esa verdad, ¿sí? Y sabe que eso no va a ser posible mientras eh, los hijos de Dios estén cimentados, convencidos de esa verdad. Ajá. Los hijos de Dios van a promover esta verdad y esta verdad va a permanecer. Simplemente porque es algo que Dios instituyó, simplemente por eso. Dice que su palabra es eterna, ¿sí? Su verdad es eterna, pero nosotros tenemos que conocer esa verdad para ser libres en medio de todas estas complicaciones que estamos viviendo, en medio de todo este tiempo. Como dice la Biblia, en los tiempos son malos, ¿sí? Pero en medio de estos tiempos nosotros debemos de tener clara cuál es la verdad, ¿sí? Así es que los invito a que puedan mirar el primer video que ya tenemos. Y en este segundo hablaremos, sí, aún sobre ese tema, pero estaremos añadiendo algunas otras visiones o complementos, ¿no? Para llevar a la práctica todo esto que hemos estado viendo, ¿sí? Así es que bueno, sin más, les voy a compartir pantalla para empezar a hablar del tema. Vamos a ver, aquí está. Entonces, bueno, vamos a pasar por acá la presentación. Y como ya lo hablábamos hace un momento, nos enfocamos en este curso básico de sexualidad. Y es curso básico, hermano, porque nosotros tenemos la responsabilidad de seguir documentándonos, de seguir informándonos, de seguir investigando más sobre este tema. Nosotros le estamos hablando de las cosas más básicas, por eso decíamos de fundamentos, pero nosotros tenemos que añadir, ¿sí? Crecimiento. Así es que bueno, eh, queremos recordar un poco el objetivo de este tema, y el objetivo es entender y vivir el diseño de Dios para la sexualidad, ¿sí? En el video anterior vamos a hablar que hubo un entendimiento, ¿sí? Ya entendimos los porqués, ¿no? Ya entendimos el diseño de Dios. Pero ahora tenemos que mirar la forma en cómo vivirlo, ¿sí? ¿Cómo es que podemos vivir el diseño de Dios? Y es un diseño que es perfecto, y es un diseño que es idóneo para nosotros. Desde un principio fue hecho, ¿sí? De una manera perfecta, pensando en nuestro bien, ¿sí? Pensando en nuestro bien, pensando en nuestra, sí, o sea, Dios pensando en nosotros, ¿no? Diseñándolo, estableciéndolo de esa manera y diciendo en todo tiempo, ¿no? Como aparece en el Génesis,
Y esto es bueno en gran manera, ¿sí? Porque ahí está manifestado el corazón de nuestro Creador y de nuestro Padre, ¿sí? Así es que bueno, vamos a continuar con esto. Quiero leerles esta cita que se me hace súper especial para empezar con este tema. Y dice así en Eclesiastés 1. Dice, la historia no hace más que repetirse, ya todo se hizo antes. No hay nada realmente nuevo bajo el sol. A veces la gente dice, esto es algo nuevo, pero la verdad es que no lo es. Nada es completamente nuevo. Ninguno de nosotros recuerda lo que sucedió en el pasado y las generaciones futuras tampoco recordarán lo que hacemos ahora. Y este texto se me hace bien impresionante, ¿no? Y tan real, porque tal vez muchos de nosotros podemos decir en este momento, nos está tocando vivir los peores tiempos en la historia de la humanidad. Y tal vez empezamos a ver, y es que es terrible, ¿no? Que haya todo este tema de la ideología de género y es terrible toda esta parte del feminismo radical y es terrible todos estos temas que de repente nos horrorizan, ¿no? Sin embargo, si nosotros echamos justamente un vistazo a la historia, podemos darnos cuenta que ha habido culturas, ¿no? A lo largo de todo este tiempo terrenal, ha habido culturas que han dominado, ¿sí? Y que cada una de ellas tenía características que manifiestan la perversidad que hay en el corazón del hombre. Ajá. Tal vez ahora le llamamos de otra forma y en ese entonces se les llamaron de otra manera, pero en todo tiempo se manifiesta la perversidad en el corazón del hombre, en un corazón que tiene la ausencia de un Dios que hizo todo con perfección, con amor y con bondad. ¿Mm? Así es que esto que está pasando no es nada nuevo, ¿sí? No es nada nuevo. No con esto significa que, bueno, no le vamos a dar importancia. No, todo lo contrario. Le vamos a dar importancia, pero bajo un sentido, ¿sí? Y por eso le invito a que tenga paz, porque seguramente todo el contenido que se está mezclando ahora respecto a estos temas nos llenan de temor, ¿no? Y nos pueden llenar incluso de desesperación, de enfado, de frustración, ¿no? Sin embargo, le tengo buenas noticias. Hubo culturas justamente, ¿no? Como lo mencionábamos, una tras otra. Y esas culturas tenían su estructura política y gubernamental, ¿no? Sus esquemas sociales, sus formas de relación, sus costumbres, ¿no? Muchas de ellas abominables, sus idolatrías. Ajá. Y cada vez más que se corrompían y se corrompían, Dios establecía un límite a eso. Él decía, hasta aquí, ya no más, porque no soporta ver toda esta maldad aquí en la tierra. Y Dios ponía un límite a eso. Y después llegaba otra cultura que dominaba. Ajá. Y también esa cultura llegaba a caer en lo mismo y el Señor enviaba un alto, un hasta aquí. Y eso, echando un vistazo a la historia, lo podemos mirar, ¿no? Y también mirando la Biblia como un libro histórico, ahí también está contenido todas esas veces en que cultura tras cultura dio esas manifestaciones y el Señor es el soberano, Él es el eterno y Él es el que está al control de todo. Y así va a ser por siempre. Así es que me gustaría que empezáramos a mirar todo este tema con la óptica del Señor, no solamente de su diseño, sino también de su soberanía, de su omnipotencia, ¿sí? Y por supuesto, hacer lo que nos toca, ¿sí? Manifestarnos como hijos de Dios,
Ajá. Entendidos, llenos de sabiduría de lo alto, no de la sabiduría del mundo, sino de sabiduría de lo alto, ¿sí? Para impactar en este tiempo que estamos viviendo. Ujú. Así es que bueno, así oramos, parece. Padre, muchas gracias, amado, muchas gracias porque es verdad, hay perversidades, hay maldad, Señor. Hay cosas que nos aterrorizan, hay cosas que son abominables, pero esto no es nada nuevo. Esto sigue siendo la manifestación de la perversidad que hay en nuestros corazones. En nuestros corazones que no te conocen, que no te tienen a ti como Señor. Y en el nombre de Jesús, hoy queremos pedirte que nos ayudes a mirar la verdad, la belleza de tus diseños, la hermosura también de tu santidad, pero también que tengamos nuestra mirada fija en tu soberanía, en tu poder, en tu autoridad, de saber que tú estableces límites, que tú levantas tu mano en señal de autoridad para establecer un alto a todas las perversidades que te ofenden, Señor. Bajo este entendimiento, hoy queremos escucharte a ti. Queremos escuchar todo lo que tú tienes que hablarnos y enseñarnos para despertar, porque incluso está escrito que la misma creación espera la manifestación de los hijos de Dios. Y aquí estamos, Señor, aquí estamos. Queremos mirar con claridad y aún también recibir las fuerzas que nos da tu Espíritu Santo para poder tomar el lugar y levantarnos como tú lo has estado esperando. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermano, vamos a continuar con esto un poco. Ya hablábamos de la historia, ¿no? Y justo como le decía, tantos términos que ahora les ponemos, pero no hay nada nuevo. Así es que vamos a empezar con con esta visión que para mí fue bien reveladora, ¿no? ¿Cuántas veces no nos podemos fascinar porque miramos una historia en la Biblia y es tan inagotable que la volvemos a leer y la volvemos a leer y hoy entendimos una cosa y en la siguiente semana vamos a mirar con más profundidad y Dios nos va a hablar algo fresco aún en esa misma palabra y eso nos emociona? Ajá. Así es que le quiero compartir que como parte de esta enseñanza, el Señor me hablaba de esta visión de Jeremías. Sí, les voy a contar un poquito acerca de esto, ajá, que está en Jeremías 24. Vamos a leer brevemente este texto y dice así: después de que Nabucodonosor, rey de Babilonia, desterró a Joaquín, hijo de Joacim, rey de Judá, a Babilonia junto con las autoridades de Judá y todos los artífices y los artesanos, el Señor me dio la siguiente visión. Vi 2 canastas de higos colocadas frente al templo del Señor en Jerusalén. Una canasta estaba llena de higos frescos y maduros, mientras que la otra tenía higos malos, tan podridos que no podían comerse. Entonces el Señor me preguntó: ¿qué ves, Jeremías? Higos, contesté, algunos muy buenos y otros muy malos, tan podridos que no pueden comerse. Entonces el Señor me dio este mensaje: esto dice el Señor Dios de Israel: los higos buenos representan a los desterrados que yo envié de Judá a la tierra de los babilonios. Dice: velaré por ellos, los cuidaré y los traeré de regreso a este lugar. Les daré un corazón que me reconozca como el Señor. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios.
Sin embargo, los higos malos, dijo el Señor, representan al rey Sedequías de Judá, a sus funcionarios y a todo el pueblo que quedó en Jerusalén. Y entonces es increíble pensar esto, hermano. Jeremías está teniendo esta visión, ¿no? En este contexto es que Jerusalén es invadida, ¿no? Jerusalén es invadida por los babilonios y por lo tanto es conquistada, ¿no? Y dice en la palabra que se llevan, ¿no? A algunos cautivos a la tierra de Babilonia. Parte del pueblo es llevado cautivo, ¿no? Y en algunas otros aspectos de la palabra, en algunos otros momentos de la palabra, dice que se habían llevado a altos funcionarios, a personas de autoridad, a líderes, como para que el pueblo no volviera a constituirse para rebelarse, ¿no? Sino que se llevó a piezas fundamentales, por así decirlo. Y entonces son llevados a Babilonia. Uh-huh. Y hubo otros que se quedaron en Jerusalén. Entonces uno puede pensar, bueno, los que se fueron a Babilonia en realidad deberían de ser los higos malos, ¿no? Porque están en medio de una tierra de corrupción, en una tierra de seducción, de perversidad. Y los que se quedaron, ¿no? Los sobrevivientes que se quedaron en Jerusalén deberían de ser los higos buenos, ¿no? Eso maneja nuestra lógica. Sin embargo, el Señor está hablándonos, diciendo, no, los higos buenos son los que van a estar en medio de Babilonia. Y entonces aquí es un desafío para salir como de la naturalidad de nuestras ideas y empezar a mirar los planes de Dios que son mucho más profundos de lo que nosotros podemos llegar a entender. Digo que me maravilla esto porque esta historia, además de que es terriblemente triste, ¿no? Pero a veces nos quedamos solo con un fragmento de esta historia, ¿sí? Y es increíble poder mirar la forma paralela en la que se da el imperio babilónico con todo el pueblo del Señor, ¿no? El pueblo de Dios, ¿no? Cómo se dan en paralelo. Uh-huh. Y nos podemos encontrar con cosas más sorprendentes que tal vez no habíamos mirado, ¿no? O al menos yo no había mirado y por eso quiero compartirlo como parte de este tema de sexualidad. Después vamos a ir mirando por qué son tan importantes estos conceptos. Y bueno, aquí está hablando de que, como le decía, ¿no? Es todo un largo periodo, ¿no? Incluso en Jeremías está escrito que van a estar 70 años de cautividad, ¿no? El Señor les estaba anticipando, van a estar 70 años cautivos. Uh-huh. Y en ese periodo suceden cosas extraordinarias para el pueblo de Dios, ¿sí? En medio de Babilonia, en medio de ese lugar. Ajá. Siendo cautivos. Y justamente me gustaría que en esta enseñanza estuviéramos viendo fragmentos, ¿no? Importantes de la historia de Israel en la cautividad para entender más acerca de los tiempos que estamos viviendo y el lugar que nos corresponde tomar. Uh-huh. Bueno, hablamos de un poco de la visión, que es importante. Y entonces vamos a hablar acerca de lo que representa Babilonia. Y en la Biblia hace una descripción de Babilonia, ¿no? Con algunos versos. Y en uno de ellos dice, escucha esto, nación amante de los placeres, que vives cómodamente y te sientes segura. Después en Isaías 47, ahí mismo, pero en el verso 10, dice, te confiaste en tu maldad diciendo, nadie me ve. Dice, tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron y dijiste en tu corazón, yo y nadie más.
Y después en Apocalipsis, que también nos da una descripción acerca de Babilonia, y dice, por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, ¿no? Y aquí el concepto que se utiliza o la palabra que se utiliza para hechicería hace referencia a cómo por medio de mentiras, ¿sí? Es atrapado el otro. Por medio de mentiras y estrategias es atrapado el otro de tal manera que es dominado en su voluntad, ¿sí? El otro queda dominado en su voluntad de tal forma que hace tal cual lo que el otro dice. Ajá. Cree todo acerca de lo que le dice y hace todo exactamente como él lo dice, sin comprobar si es verdadero o cierto, simplemente es manipulado. Así que cualquier parecido con la realidad, ¿sí? Hablando acerca de cómo Babilonia dice, es amante de los placeres, ¿sí? Y está hablando de una ciencia y de una sabiduría que dominaban en ese tiempo, claro, porque en Babilonia, si estudiamos un poco, hay como muchas cosas a destacar, ¿no? Por ejemplo, estuvo el Código de Hammurabi que tenía que ver con leyes, ¿no? Con legislaciones que en realidad no son comparadas con la legislación que el Señor entregó a su pueblo en el monte Sinaí, que era lo superior de lo superior y lo sigue siendo hasta ahora. Entonces, bueno, hubo descubrimientos como ese, también en el área de matemáticas, de geometría, bueno, cantidad de cosas, ¿no? Y que muchas de ellas siguen siendo fundamentos en la actualidad, pero que al final esa cultura por tanta, además de tener tanta ostentosidad y tanta sabiduría y tanta ciencia, ¿no? Y tanta forma de manipulación, terminó siendo derribada, terminó siendo derrocada, ¿sí? Terminó siendo así. Así es que, ¿cómo podemos entender esta historia de Babilonia en nuestros días? ¿Cómo lo podemos entender? Como, eh, ¿sabe? Como si nosotros estuviéramos en medio de Babilonia, ¿sí? Yo lo puedo mirar así, como si pudiera parecer que nosotros, ¿no? Que pudiera parecer que el pueblo de Dios nuevamente está en medio de Babilonia, ¿sí? En medio de toda esta sociedad que se rodea, ¿no? Buscando en todo tiempo la inclinación a los placeres, la mentalidad hedonista, ¿sí? La mentalidad hedonista del placer por el placer, de la búsqueda del placer, esta parte de los avances técnicos, ¿no? De los avances en la tecnología, de los avances científicos, pero que muchas veces señalan o llevan a realizar o a practicar actividades que van en contra de un diseño establecido por Dios, ¿sí? Y entonces empieza el hombre a creerse Dios en sí mismo, como un tipo de rebelión, una rebelión más hacia el Señor, ¿no? Es decir, somos nosotros y nadie más, ¿no? Y también cuántas corrientes ideológicas en este momento están siendo tan fuertes que justo señalan al hombre también como el centro de todo, ¿no? Y bueno, haciendo referencia a esto, ¿no? ¿Qué semejantes características encontramos acerca de lo que habla de Babilonia y lo que estamos viviendo ahora, ¿no? En medio de todo esto pudiera aparecer, como dice ahí, tus hechicerías, tus manipulaciones, tus mentiras que restan la voluntad en el otro. ¿Cuántas personas no están siguiendo, como les decía hace un momento, unas corrientes solo por seguir y decir, sí, lo que pasa es que como como la parte del feminismo radical, ¿no? Cuando mujeres están diciendo, nos están matando, ¿no? Hay feminicidios y aparecen mujeres muertas y cuántas mueren y cuánto esto. Y es un discurso que se repite y muchas personas conectan con esos discursos y creen eso sin irse a datos verídicos, a datos veraces,
¿sí? Que nos alumbran, nos dan verdad en lugar de confusión. Entonces, si hacemos un símil mirando estas características, podemos mirar, perdón la redundancia, si hacemos un símil con estas características, podemos mirar que Babilonia nos rodea, ¿no? Podemos mirarlo así. Pero bueno, es aquí, en esta oportunidad, como yo les decía hace un momento, de mirar la historia. Perdón, ahí se fue un poco rápido. De mirar la historia y entonces darnos cuenta que en medio de Babilonia suceden hechos extraordinarios que hacen brillar la luz de Dios, ¿sí? En cada uno de sus hijos. Pero tenemos que saber cómo. Así es que, en primer lugar, y esto es algo de verdad que se lo digo con respeto, pero también con una exhortación. Dice, les daré un corazón para que me conozcan. El Señor, cuando el pueblo de Judá es transportado a Babilonia, les hace una promesa, ¿no? Está todo escrito en Jeremías 29. Es una carta, incluso en la Nueva Traducción Viviente, el título dice la carta a los desterrados. Uh-huh. Y él hace una promesa a su pueblo. Si bien está hablando de que va a ser fuerte lo que van a vivir, va a ser difícil, también explica un por qué está pasando todo esto, ¿sí? Pero también hace una promesa. Y dice, les daré un corazón para que me conozcan. Y esa es la clave de toda esta sección que vamos a ver entre la historia de Babilonia y paralela al pueblo de Dios. Esto es fundamental. ¿Y sabe cuántas veces en cantidad de años, por lo menos mirado en la Biblia, cuántas veces siempre es el mismo tema central? No obedecemos a Dios, no escuchamos, lo dejamos y vivimos en idolatría. ¿Cuántas veces no se repite eso una y otra vez en la Biblia? Y a veces yo lo veía hace unos días, ¿no? Y me quedaba sorprendida de decir, Señor, es verdad, siempre fallamos en eso. Esto ya no puede seguir pasando, ¿no? Pero es importante ahora, antes de mirar lo que viene, ¿sí? Pensar, estamos en medio de esta situación, estamos en esto tan complicado, ¿qué responsabilidad tengo yo? ¿Qué dejé de hacer? ¿Qué no hice bien? ¿O qué hice de una manera desbordada, no? ¿Cuál es mi responsabilidad en esto, Señor? Quiero que me hables a mí. Ajá. No como un signo de juicio, sino como un signo de identificación. Para después, para que después del arrepentimiento haya una rectificación. Y entonces está esta promesa, les daré un corazón para que me conozcan. Y esa es la clave, el conocimiento de Dios, el verdadero conocimiento de Dios, de nuestro Padre, de nuestro amado, de nuestro Creador. ¿Sí? Y vamos a orar. Padre, en esta hora en la que hoy estamos escuchando esta exhortación y estamos mirando acerca de la historia de este pueblo al cual nosotros pertenecemos, por la gracia y la obra de nuestro Señor Jesucristo. No somos más extranjeros, sino somos parte del pueblo de Dios. Y hoy nos identificamos así.
¿Cuántas veces al pueblo de Israel le fue exhortado? Porque faltó conocimiento de ti. Hoy queremos que por medio de tu Espíritu Santo seamos exhortados, confrontados con lo que nos es necesario saber al ser examinados por ti. Y entonces que venga un tiempo de rectificación, de disfrutar de tu perdón y de rectificación también, de compromiso adquirido, de que nos es necesario corregir. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Sí? Bueno, vamos al siguiente punto. Y quiero hablar de manera general ahora, antes de hablar específicamente de familia, como está ahí escrito. Como les mencionaba hace un momento, en toda esta paralela, ¿no?, del pueblo de Dios y todo el imperio de Babilonia, nosotros podemos ver en los diferentes libros de la Biblia, en algunos libros diferentes de la Biblia, las manifestaciones del pueblo de Dios. Ajá. Unas manifestaciones claras que evidenciaban la gracia, el amor y el poder que Dios les entregaba a ellos. Uh-huh. Entonces, bueno, vamos a tener como referencia en los siguientes segmentos la historia de, como ya están mirando ahí, de Mardoqueo y Esther, ¿sí?, que les tocó vivir en esa época del imperio de Babilonia, que les tocó vivir también en la parte de ese tiempo de Babilonia, ¿sí? Más adelante también vamos a hablar de Esdras y Nehemías. Después, más adelante, vamos a mirar a Ezequiel, el profeta, y también vamos a mirar a Daniel. Y si nos damos cuenta, son esos diferentes personajes, espero que no se me haya pasado ninguno, esos diferentes personajes de los cuales nosotros aprendemos tanto, ¿no? Y a veces valoramos tantas características y actitudes que ellos tuvieron, pero que fueron miradas y señaladas en ese tiempo de la cautividad, ¿sí? En ese tiempo de cautividad, o sea, ellos no estaban en el pueblo de Jerusalén, ellos no estaban rindiendo, ellos no estaban, justamente por no estar en Jerusalén, no estaban en el templo, no estaban ahí, teniendo libertad porque eran cautivos. Sin embargo, hubo una manifestación poderosa del pueblo de Dios, y vamos a mirarlo, ¿sí? Y que el Señor, por medio de todas estas historias, nos hable y nos afirme también, ¿ok? Bueno, dividí aquí estos segmentos, el primero en familia, con la historia de Mardoqueo y Esther, ¿sí? Y quiero hacer referencia a esto. Para poder vivir y brillar con la luz de Dios como hijos, ¿no?, en el tiempo de Babilonia, debemos de tener en cuenta una vida en familia. Una vida en familia que representa identidad, pertenencia, adopción como parte de pertenencia, educación y formación. Una vida en familia, ¿sí? En una vida en familia que es manifestada en un tiempo de Babilonia que hace brillar a los integrantes de esa familia, con unos planes sorprendentes de parte de Dios. ¿Cómo empieza esta historia? Lo sabemos mucho, pero quiero conectarla así con estos versos. Dice:
Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación y su pueblo porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo como cuando él la educaba. Y el siguiente verso, y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Y muchas veces a través de estos versículos tan concretos, nosotros podemos ver la profundidad, ¿no?, de lo que Dios nos quiere hablar, ¿sí? Entonces quiero que nos detengamos un poco en esto y sabemos el contexto, ¿no? Em, el, 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 eh, el rey, ¿no?, saca así como una convocatoria, por así decirlo, a que lleven a las chicas vírgenes y hermosas, ¿no?, que había en los alrededores para, eh, para ver si eran candidatas a ser reinas y quién de ellas iba a ser reina. Uh-huh. Y bueno, nosotros sabemos la historia ahí, que Esther es la que termina siendo reina, ahí, ¿no? Y que Mardoqueo es quien la adoptó y quien tomó ese lugar, por así decirlo, como padre para ella, aunque en realidad era su primo, ¿no? Pero siendo como un padre para ella. Y cómo es que ellos al final terminan haciendo equipo, ¿no? Y los dos, de verdad que resultan ser todos los protagonistas de una, eh, de la salvación del pueblo, ajá, de la salvación de todo el pueblo en ese entonces. ¿Okay? Entonces, bueno, ¿qué podemos mirar aquí con respecto a Mardoqueo y Esther? Tenemos que darle un valor incalculable, un valor importantísimo a la familia, ¿sí? ¿Bajo qué conceptos? Bueno, ya veíamos ahí identidad, educación, formación. ¿Qué es lo que pasa en esta historia? Quiero resaltar un poco acerca de que cuando Mardoqueo decide adoptar a Esther, él se toma de verdad con compromiso su papel, ¿no? De padre, de aquel que educa y de aquel que forma, ¿sí? Y en la historia, ¿no?, que se da entre ellos y en el libro de Esther, vamos a poder encontrar varios detalles, donde podemos mirar que Mardoqueo era un hombre sabio, ¿sí? Y era un hombre justo, de tal forma que en su casa o en el lugar en donde había sido adoptado junto donde había sido adoptada Esther, ¿no?, en esa familia, ¿sí? Eh, había podíamos percibir un clima de justicia, ¿sí? Un clima de orden, de tal forma que Esther, a pesar de haber sido ya reina o a pesar de ser mayor, ella seguía el consejo sabio de Mardoqueo. Ella seguía ese consejo sabio, ¿no? Decía, ella sabía o ella tenía entendimiento, ¿no?, de lo que era la sujeción, de lo que era, de lo que era la autoridad. ¿Cuántas veces en casa, por percibir una autoridad injusta, una autoridad abusiva, ¿no?, existe revelación? ¿Y cuántos de nosotros como hijos también rebeldía, perdón? ¿Y cuántos de nosotros como hijos, al percibirnos así, muchas veces nosotros confrontamos la autoridad? Ajá, nos oponemos a la autoridad, ¿sí? Porque a veces vemos que falta sabiduría en medio de toda esa distribución o en medio de todo ese orden. Y aquí en este caso podemos mirar en el corazón de Esther que existía una inclinación a la obediencia, a reconocer una autoridad, a ser guiada, a saber que ese consejo que ella estaba recibiendo era un consejo sabio que le iba a llevar a un camino de bien y no a un camino de mal, ¿sí? Entonces, aquí quiero resaltar eso respecto a quienes están a cargo de la familia, ¿no? A quienes forman parte de las autoridades de la casa. Qué importante es que se perciba un clima de justicia, de sabiduría, de orden ahí mismo. Qué importante es que no se perciba un clima de abuso. Uh-huh.
ni de favoritismo. Porque sí o sí, a pesar del tiempo, los consejos se van a reconocer como sabios y se van a obedecer. ¿Ok? Entonces eso es importante resaltarlo. Entonces aquí vemos, ¿no?, cómo la familia fue importante en ese tiempo de Babilonia, ¿sí? Y también, como les decía, ¿no?, respecto a lo de Mardoqueo, un varón con autoridad, con sabiduría, ¿no? Me gusta mucho cómo en algún momento el rey se expresa, este hombre, o sea, este hombre es muy valioso, este hombre me agrada completamente, ¿sí? Y por lo que se dice de Mardoqueo, seguramente no le agradaba al rey porque él festejara con él, ¿no? O porque se la pasara en las fiestas con él, sino porque demostraba lealtad y confianza, ¿sí? Él servía en el palacio y después termina sirviendo como guardia de la puerta del rey. Eso nos deja mucho que pensar. Eso nos deja mucho que pensar. Un varón con autoridad, con sabiduría, como les decía, ¿no? Con entendimiento, con sujeción también a la ley. Así es que bueno, seguimos reflexionando en esto. Y también seguimos reflexionando ahora un poco acerca de Esther, si bien resaltamos que ya era una mujer que sabía reconocer la autoridad, ¿no? Y que también justamente en medio de ser educada, ¿no?, en un ambiente de sabiduría y de justicia, ella podía manifestar también esa, esa docilidad, por así llamarle, ¿no? Cuando llega al palacio y entonces también Hegai le empieza a dar consejos y ella reconoce sí, ¿no? Ella seguía consejos con inteligencia. Ajá, no era una insensata, ¿sí? Y también me gusta mucho cuando en la Biblia habla, ¿no?, de cómo nuestro Señor Jesucristo crecía en estatura, en sabiduría, pero también dice en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Siempre que tú creces en gracia primero delante de Dios, tú obtienes una gracia especial delante de los hombres. Y pensaba, seguramente Esther sí era linda, ¿no? Pero seguramente también había otras más lindas. Pero había algo especial en ella y eso era la gracia del Señor. Por eso también le cayó también a Hegai, ¿no? Que había una conexión especial y Hegai le aconsejó y Hegai le dijo todo, ¿no?, lo que tenía que hacer, porque claro, Hegai conocía los gustos del rey, ¿sí? Entonces le dio a ella todas las características que la estaban apuntalando a ser reina. Y por lo tanto, ¿no?, él podía admirar esas características que en ella eran como idóneas, ¿no? Porque decir, ella que tome ese lugar. Algo que quiero resaltar y se me estaba pasando un poco es que desde el momento que se da toda la convocatoria, ¿no?, con lo de las chicas para ser reinas, eh, em, es como parte, el hecho de que Esther fuera candidata, ¿no?, y contara con ese respaldo de Mardoqueo, era como reconocer, ¿no?, como Mardoqueo, como autoridad, ¿no?, como figura paterna, ¿no?, de Esther, era reconocer. Ella tiene todas estas cualidades, o sea, ha sido educada de tal forma y tiene todas las cualidades para llegar a ser reina. ¿Y cuántos padres pueden tener esta certeza de sus hijos o de sus hijas? Tiene todas las características, ¿no? He mirado en ella cada detalle, ¿no? O nos hemos esforzado por ver una educación y una formación que son dignas de una reina. Ajá. Eso es importante para pensarlo. Porque Mardoqueo identificó todo eso en ella. Fue como decir, es un sí. Ajá. Porque cuántas veces, ¿no?, los que están de este lado, en este caso los padres o los que tienen esa figura de autoridad en ellas, como decir, no, ni pensarlo, ¿no? A los hijos así a veces nos dicen, no, ni pensarlo, no, ni te metas ahí, ni lo pienses, ¿sí?, ni lo consideres.
Ajá. Pero aquí vemos a un Mardoqueo en esa figura de paternidad diciendo, sí, tienes todo. Ajá. La educación, tus características son dignas de una reina. ¿Mm? Y tenemos que seguir analizando en esto. ¿Mm? Y Mardoqueo no dejaba de cumplir ese papel de padre, de guardador, ¿no? De consejero, de educador de Esther, que incluso, ¿no? Como dice que ahí en el palacio, él se paseaba delante del patio, ¿no? Y estaba al pendiente ahí, quería saber cómo le iba a Esther, cómo estaba, si necesitaba algo, si todo marchaba bien. Qué importante es, papá o mamá, tu presencia así en la vida de tus hijos. Como dice ahí, saber cómo le iba, estar al pendiente de esos detalles, no ser ausentes. Y entonces ahora vamos a ver una contracara de esto. Uh-huh. Ya vimos como esas características de que en los tiempos de Babilonia, ¿sí? La familia, la vida en familia es fundamental, ¿sí? Para que de ahí resulten historias como la de Mardoqueo y Esther. Un equipo familiar que trasciende en la historia, un equipo familiar, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la contraparte de esto? ¿Y cuántas cosas más sacar de ahí, no? Ahora justo pensaba como había una educación tan especial, ¿no? Tan equiparable en ambos, en Mardoqueo y en Esther, que al final terminan ellos redactando una carta, ¿no? Imagínense, redactando una carta, ¿no? Que el rey decía, bueno, piensen bien lo que van a escribir ahí, porque todo el edicto del rey no puede ser revocado, entonces piensen bien ahí lo que van a escribir, ¿sí? Para que se cumpla, ¿no? La salvación que ellos querían que pasara. Entonces, qué equiparable era la sabiduría, la formación y la educación de ambos, ¿no? Bueno, vamos a quedarnos como con esta visión de familia para seguir meditando. Yo los invito a que le pidan al Señor que les permita seguir profundizando en esto. Y vamos a ver una contraparte de la familia. Y en Isaías 39 habla justamente del rey Ezequías y dice que le fueron enviados unos mensajeros babilonios, porque habían sabido que había estado enfermo, entonces le mandaron así como unos mensajeros para entregarle algunos regalos, ¿no? al rey. Y cuenta ahí en la historia en Isaías 39, les voy a pedir que luego le echen una revisada, que, que Ezequías, o sea, les dio un paseo por la casa hasta en los cuartos más íntimos de la casa, del palacio, por así decirlo. Y entonces dice que llega Isaías y entonces le dice, Ezequías, ¿quiénes eran, no? No, pues tales. ¿Y qué trajeron, no? Bueno, ¿y qué les mostraste? Y entonces él bien orgulloso, les mostré todos mis tesoros, todas las cosas valiosas que hay aquí adentro de mi casa. Y Isaías, sí, pues justo por eso, algún día todos estos tesoros van a terminar allá, en Babilonia. Y así pasó. ¿Qué mensaje tenemos con esto, hermanos? Hay que tener cuidado con que Babilonia no entre en mi casa. ¿Sí? Sin importar si tú eres el papá o eres el hijo, porque ahí tenemos la misma, ¿eh? Aquí en esta historia de familia, sí, ahí hablé mucho del papá y de la mamá, ¿no? Como que darle ahí con la parte de la autoridad, pero también Esther, ¿sí? Honra a los padres, sujeción a la autoridad, reconocimiento de autoridad, ¿sí? Y entonces en este lado, como les decía, ya seas el papá o seas el hijo, ten cuidado con que no dejes entrar a Babilonia a tu casa. ¿Sí? Esto que nos dé entendimiento del Señor acerca de cómo estamos dejando entrar a Babilonia a mi casa. ¿Sí? Seguramente podemos dejar entrar a Babilonia para que mire todas las riquezas que hay acá adentro. Uh-huh. Y son con la intención de ser saqueadas, ¿eh?
no son con la intención de ser admiradas, sino de que estas riquezas las voy a traer de este lado para que me sirvan a mí, ¿sí? Entonces tengamos cuidado de cuántas cosas de Babilonia ya vimos ahí, cuántas manipulaciones, cuántas ideologías estoy permitiendo que entren aquí a esta casa o que entren a mi casa, ¿sí? Cuántas ideologías que no son, cuántas inclinaciones culturales de Babilonia estoy permitiendo que entren en esta casa y en esta casa, ¿sí? Debemos tener mucho cuidado con eso. Y bueno, mucho para darle, pero vamos a seguir con toda esta historia, recuerden, paralela del pueblo de Dios en los tiempos de Babilonia, lo que les hizo permanecer, mantenerse, ¿sí? Y manifestarse como el pueblo de Dios, brillando con la luz poderosa del Señor. La siguiente dice la iglesia. Y aquí quiero de verdad también pedirle al Señor que nos dé sabiduría y entendimiento para expresar estas verdades, ¿sí? Bueno, también en la historia de Babilonia vemos a dos personajes importantes, que son Esdras y Nehemías, y en algún momento los vemos trabajando juntos, ¿sí? Aparecen los dos juntos, como con todo este tema, ¿no? De Esdras siendo el sacerdote y Nehemías el gobernador, trabajan juntos y la obra se lleva a cabo con efectividad, con éxito. Pero bueno, vamos a valorar unas características de ambos y después lo vamos a conjuntar, ¿ok? Vamos a mirar aquí. En la palabra justo en el libro de Esdras dice, Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado. Ahí, perdón, no está el capítulo, pero es Esdras 7. Después dice, Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Ese era el personaje de Esdras. ¿Y sabe qué me sorprende? Que el mismo rey que estaba gobernando, ¿no? En tierra de Babilonia, le reconocía estas características a Esdras, ¿sí? O sea, no estaban, otra vez lo repito, no estaban en Jerusalén, estaban en Babilonia. Y esas características acerca de ser un sabio, ¿no? Que podía inquirir en la ley, ¿no? Y que además de eso la cumplía y la enseñaba, era reconocido por un rey que no era de Jerusalén, era un rey babilonio. ¿Se entiende esto? Y qué importante mirar este contexto, ¿sí? Porque a veces lo normalizamos, bueno, sí era Esdras y todo, sí, pero estaba en medio de Babilonia. Y eran reconocidas esas características, ¿ok? Y por el otro lado tenemos a Nehemías, donde dice, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes. Seguimos hablando aún de la existencia como de Babilonia en la historia del pueblo de Israel, y dice, del pueblo de Dios, y dice, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Nehemías era el copero del rey Artajerjes. Y estudiando un poco acerca de esto de los coperos, ¿sabe? Nosotros podemos citar, era un copero, le servía ahí el vino y todo, pero en realidad llegar a ser copero del rey requería de ciertas características que no cualquiera llegaba hasta ese lugar, y mucho menos siendo extranjero. O sea, en esos tiempos, ¿no? De los imperios era muy usado que a veces había conspiración y al rey le ponían veneno en su copa de vino y hasta ahí quedaba, ¿no? Hasta ahí llegaba, ¿sí? Por eso el copero tenía un papel muy importante de confiabilidad, de astucia y también de valentía, porque en muchas ocasiones él tenía que probar el vino, ¿no? Si había alguna sospecha, él era el que tenía que probar el vino y daba su vida por el rey.
¿Se entiende? Pero se entiende la fuera de lógica que hay en este evento, porque Nehemías era extranjero, siendo un pueblo cautivo, capturado por ese imperio fuerte. En el razonamiento que pensaría, no, a uno de esos yo no lo quiero cerquita, ¿sí? Por todo lo que puede generarse aquí y aquí, ¿no? De venganza, de lo que sea. Sin embargo, Nehemías llegó a ser el copero del rey, ¿sí? Aparte de que era un puesto importante dentro de la política de ese entonces. Así es que aquí quiero llegar con esto, ¿no? Antes de hacer más características de ellos. ¿Sabe? Muchas veces en la iglesia, y lo quiero mirar así, ¿no? Porque a veces nosotros escindimos las cosas, ¿no? A veces en la iglesia decimos, aquí en la iglesia, claro, nos tenemos que enfocar en aprender la ley, en conocer al Señor, en alabar al Señor, en adorarlo junto al Señor, en orar. Y eso está bien, y eso es cierto, y eso es lo que la iglesia tiene que hacer. Pero no tenemos que perder de vista también que un Nehemías es importante, ¿sí? No tenemos que perder de vista que tanto Esdras como Nehemías fueron necesarios para la restauración del templo de Jerusalén. Son dos figuras en conjunto y como iglesia tenemos que percibirlo así, ¿ok? En esa unidad. Tenemos que mirar también que ¿cómo es? Es el semillero también de líderes, de personas entendidas, ¿no? Que se forman en liderazgo también, que saben tomar decisiones, determinaciones, que impulsan, que pueden promover también ideas, ser partícipes, que sean personas valientes. Si me explico, no solamente la parte de que nosotros aprendamos la ley, que eso es fundamental y eso tiene que ser, sino también la otra parte social, ¿sí? La otra parte de eh, sí, de liderazgo, de fuerza en eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque durante muchos años la iglesia no ocupó los lugares o dejó, descuidó los lugares, por ejemplo, de esos, ¿no? Como de política, de liderazgo, ¿no? Por tal vez algunos conceptos que nos ayudaron a guardarnos durante algún tiempo, ¿no? Y bueno, eso ya quedó atrás. Sin embargo, este es un tiempo en donde debemos de alentar al liderazgo. Ajá. Y también debemos de alentar a que se ocupen ese tipo de cargos, porque aquí miramos, ¿no? Y también en la historia de la Biblia, no solamente en Nehemías, lo miramos en José, lo miramos en Moisés y lo miramos en tantos otros, como Dios, ¿sí? Dios forma todas esas características para que un pueblo sea bendecido por personas que le temen, que le conocen y que tienen los principios de Dios en su corazón. Eso es idóneo, ¿sí? Eso es ideal. Y eso hemos dejado que sea un terreno en donde los cristianos, bueno, no pisamos ahí, ¿no? Porque eso no es de Dios. Y no es así, ¿ok? Esto está siendo un tiempo, por eso aquí hablamos. La iglesia en tiempos de Babilonia, ¿sí? Tiene que ver con Esdras y Nehemías. Una visión completa, ¿sí? Una visión completa. Quería agregar bueno, ahora se me olvida un poco, pero quiero agregar que justo en la nota que pongo abajo también, ¿no? Que dice acerca de Ezequiel, que dice acerca de Ezequiel, lo anoto ahí porque Ezequiel empieza a hablar bueno, también esto es un dato importante, Ezequiel es el único profeta que Dios levanta en medio de la cautividad.
en medio de Babilonia. Es el único profeta que Dios levanta ahí. Ajá. ¿Qué significa eso? Bueno, que ahí mismo el Señor les estaba diciendo, en donde quiera que ustedes vayan, ¿no? Yo voy a hacer un santuario para ustedes. Cuando me busquen me van a encontrar. Entonces, el Señor estaba diciendo, ya no tienen, desde ese entonces, no, bueno, yo lo miro así, seguramente desde tiempo atrás, pero el Señor siempre nos ha hablado, es verdad, más bien siempre nos ha hablado a no escindir las cosas que a veces se manifiestan en nuestro lenguaje cristiano. Decimos, bueno, es que mi trabajo secular, ajá, y mi trabajo es mi ministerio. Mi trabajo es el lugar en donde yo sirvo a Dios, esté donde esté. Es mi trabajo porque yo soy una, ¿sí? Yo no soy una persona en la iglesia y tampoco, y no soy una persona diferente fuera de la iglesia. Soy la misma persona o yo debería de ser la misma persona. No podemos escindirlo. Por eso aquí el Señor le estaba diciendo a su pueblo, sí, ustedes ya no están en Jerusalén. Y Jerusalén, yo había dicho que era el lugar de mi habitación, y Jerusalén era la ciudad del gran rey, y Jerusalén es donde está mi templo, y donde habitaba mi gloriosa presencia. ¿Sí? Pero fuera de Jerusalén también estoy. Y Él es santo, y Él es poderoso, y Él es Señor. Fuera de Jerusalén también, fuera de la iglesia. Y por lo tanto nosotros estamos obligados a ser hijos dentro y fuera de la iglesia, permanentemente durante nuestra vida. Estamos obligados a eso. No podemos escindirlo. ¿Sí? Tenemos que dejar de vivir una vida religiosa para llevar una vida íntegra de hijos de Dios. ¿Sí? Esto es importante que lo tengamos claro. La iglesia que permanece en Babilonia tiene estas características. Sí, la ley de Moisés, el inquirir en ella, el ser enseñados, el cumplir las leyes y también enseñar las mismas leyes, pero también reconocer que tenemos y necesitamos formar y formar, multiplicar y potenciar esas habilidades de liderazgo, de tratos, de negocios, de autoridad, de política, de discurso. Le voy a contar que hace una semana no estaba siguiendo ahí unas propuestas de reformas, ¿no? En la parte legislativa. Y veía que estaba en el Parlamento, ¿no? Los que estaban participando, del Estado de México le estoy hablando, y participó la hermana Clarita Vega, y participó el hermano Gilberto, y participó Harim Navi, y participó el hermano Gustavo Chávez, no sé si alguien más participó, porque la verdad es que estuvo muy largo, ya no pude seguirlos, solamente los escuchaba. Y entonces hicieron una propuesta a la reforma de una ley muy interesante. Y se me hizo, y yo dije, wow, eso es buenísimo. Y eso necesitó de que ellos se posicionaran, es decir, tienen todo este primer Esdras que es necesario, tienen todo esto de Esdras, ¿no? El conocimiento de la ley, el haber inquirido, el tener un corazón inclinado para cumplir la ley, pero también para enseñarla, pero también las características de Nehemías, porque se necesita valentía y sabiduría y estrategia y coraje para ponerse en ese lugar y escuchar todo lo que les estuvieron diciendo los que estaban siendo parte del Parlamento. Sí, de una manera respetuosa, pero en realidad estaban dando durísimo con sus comentarios acerca de las reformas que ellos proponían, que por supuesto el fundamento era la vida y la familia. Y entonces yo pensaba cuando los escuchaba, Dios, ¿no? ¿Cuánto necesitamos seguir promoviendo con este entendimiento? Pero además de eso, veía a todos los que formaban parte del Parlamento, hermanos, no, o sea, y no quiero señalar a nadie, pero en realidad
eran jovencitos, la mayoría de ellos, que solo hablaban por hablar. ¿Sí me explico? O sea, solo hablaban por hablar, sin fundamentos, metidos de la teoría del feminismo, de la teoría de género y de tantas cosas, defendiendo, ¿sí? Cosas sin razón, que los argumentos no eran nada válidos, y muchas propuestas a reformas en ese parlamento tuvieron tantos votos solamente por engancharse con la idea del procurar el amor libre y de tantas cosas más. Eran jóvenes. Y yo pensaba, nuestros jóvenes de la iglesia, nuestros jóvenes. Y si tú eres joven y estás escuchando esto, yo te puedo decir, ¿cuánto tienes que valorar, ¿sí? El esfuerzo que tus maestros de la iglesia están haciendo para que tú entiendas estas enseñanzas, porque esto es tu trampolín y tu fundamento para que Dios te use en esferas grandes de impacto social, ¿sí? Para que seas Esdras y Nehemías. Pero si tú no tienes estas convicciones, esta ley inscrita en tu corazón, ¿qué esperanza tenemos? Si después cuando llegues a un puesto de autoridad te van a mover todos los que creías que eran tus fundamentos porque tú no estabas bien cimentado. La iglesia permanece, ¿sí? En medio del tiempo de Babilonia. En medio de Babilonia la iglesia permanece con la visión de Esdras y Nehemías. Eso no lo tenemos que olvidar. Debemos de dejar de ser religiosos, ¿sí? Dios no solo está en Jerusalén, está en todas partes. Es nuestro Señor, está con nosotros y nosotros somos hijos aquí y en cualquier lugar. Pero tenemos que ser hijos. ¿Se entiende esto? Entonces, bueno, hay mucho por seguir digiriendo, pero quería resaltar estas partes. Ayúdanos, Señor. Padre, ayúdanos. Ayúdanos, danos entendimiento. Queremos salir de una vida religiosa para vivir una vida real, de una relación poderosa contigo, de una identidad y de una afirmación, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Ya se acabaron los discursos religiosos. Oramos porque entendamos las verdades eternas y nos sean dados los argumentos de lo alto, los argumentos profundos para explicarlas, para enseñarlas, para defenderlas, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Y si en este momento tú tomas esta oración personal, dile, Señor, yo quiero, sin importar la edad que tú tengas, yo quiero. Ajá. Yo quiero entender tus verdades eternas, vivirlas y también tener argumentos profundos para defenderlas. En el nombre de Jesús, yo quiero, Señor. Amén. Y bueno, hermano, vamos terminando. Y en este punto ya vimos familia, ya vimos iglesia. Ajá. La persona, sí, que permanece en los tiempos de Babilonia. Es una persona con identidad y convicciones. Hablando del pueblo de Dios, ¿ok? La persona que forma parte del pueblo de Dios permanece, en los tiempos de Babilonia con identidad y convicciones. Y aquí quiero hablar acerca de Daniel, de Ananías, de Misael y de Azarías, ¿no? Súper leídos por nosotros y todo, y seguramente hemos tenido muchas enseñanzas, pero la verdad es que tenemos que resaltar eso. Dice aquí en el libro de Daniel, enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. El rey les asignó una ración diaria de la comida y del vino que provenían de su propia cocina. Debían recibir entrenamiento por 3 años y después entrarían al servicio real. Sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Y bueno, aquí quiero resaltar algo. Al mirar la familia y a la iglesia en los otros 2 segmentos anteriores,
con esas características va a resultar en personas del pueblo de Dios con identidad y convicciones. ¿Se entiende? Por eso decíamos, tenemos que salir de una vida religiosa y empezar a vivir de verdad una relación con conocimiento y con intimidad con Dios. Porque eso va a dar como resultado personas con identidad y convicciones. Y aquí lo vemos en esta historia de estos jóvenes. ¿Sí? Una convicción y una identidad que a Daniel le hizo decir, yo no voy a comer de eso. Yo no voy a caer en estas mismas cosas que están aquí, de las que yo estoy rodeado, porque estaban en el palacio del rey. Muchos otros jóvenes, parte de ese pueblo, del pueblo de Dios, llegaron a ese lugar, no eran los únicos. Quiero que también se entienda esto. No eran los únicos, había otros jóvenes, pero solamente ellos decidieron no contaminarse con la comida del rey. Es decir, no estar aquí, y a veces podemos pensar, bueno, estamos aquí en este lugar, vamos a disfrutar, ¿no? Este, eh, ¿Por qué no? Estamos aquí en el palacio, nos fue súper bien, aquí estamos, no nos va a pasar nada. Y bueno, aquí comemos, bebemos, nos divertimos, ¿sí? Somos parte aquí, adquirimos ciertas costumbres de las que están acá. Además, estamos en el palacio del rey, estamos ubicados en este lugar. Sin embargo, estos chicos tenían convicción. Ajá. ¿Por qué tenían convicción? Porque sabían quiénes eran y sabían su propósito de estar ahí. Tenían entendimiento, sí, tenían entendimiento. Y mira, lo que quiero yo resaltar aquí antes de ir a esta parte de que estaban enfocados y qué es lo que les hizo mantenerse en convicción y todo, es decirte que estaban en Babilonia, y otra vez lo resalto, estaban en Babilonia y a ellos se les dio el privilegio de ser enseñados en el idioma y la literatura de Babilonia, en la ciencia, en todas las riquezas científicas que había en Babilonia. A ellos se les había dado esa oportunidad, ¿sí? Y esa oportunidad ellos la aprovecharon teniendo convicción y teniendo identidad. Ajá. No sintiéndose a salvo, ni siendo parte de todo lo que estaba ahí, sino estaban dentro, pero no eran como todos. ¿Qué te quiero decir con esto? Nosotros tenemos la oportunidad, los que hemos tenido esa oportunidad, estamos teniendo la oportunidad de ir a la universidad, de prepararnos a lo mejor en un área técnica, no sé, en un área social, no sé. Ajá. Estamos teniendo la oportunidad. Y ahí se nos puede estar enseñando acerca de toda esta situación de la ideología del feminismo, cuánta literatura hay de esto, literatura de esto otro, las estructuras, o a lo mejor también en la parte de la ciencia, estos avances que se están teniendo en la técnica en este sentido, ¿no? Sobre reproducción asistida, sobre lo que sea, ¿sí? Estamos aquí en medio, rodeados de toda esa información y nosotros la vamos a recibir, pero vamos a saber cómo encaminarla, porque tengo identidad y convicción. Si no, voy a terminar haciendo lo mismo que todos los demás y creyendo las mismas mentiras y haciendo las mismas prácticas detestables. Pero yo debo de saber mi identidad y mi convicción, ¿sí? Acerca de quién soy, acerca de los fundamentos en los que he sido enseñado, acerca de que hay un Dios, hay un único Dios vivo y verdadero, que es Padre, que es bueno, que es eterno y que es un Dios perfecto de orden. Que ha diseñado y que yo tengo entendimiento de que todas las cosas que Él ha diseñado, ¿sí?
las ha constituido como una ley que va a permanecer para siempre. Y tantas otras convicciones de las que hemos estado hablando que me permiten tener una visión distinta de esto que estoy recibiendo y no creerme todo lo que me dan. Ah, que salió tal cosa, no sé qué, me lo creo, sí, yo creo por completo en eso, ¿sí? Ah, que están hablando del feminismo porque, y otra vez estoy saliendo al mismo tema, ¿no? Pero como que lo he tenido muy sonado. Ah, el feminismo de que sí, cuántas mujeres están muriendo y nos matan y son asesinos y no sé qué, y no sé qué, y el patriarcado y no sé qué, y ya, yo también ya estoy ahí en esa tela, sí, es que el patriarcado, y es que sí, es que mi familia, mi papá, y que, ¿sí me explico? Entonces, hay que tener cuidado, estamos recibiendo información, avance de Babilonia, el idioma, la literatura, como dice aquí, pero debemos de tenerlo enfocado, ¿sí? Y también cuando hablamos de convicciones, es decir, yo no voy a participar de estas cosas en las que se me están ofreciendo tal vez gratuitamente y libremente, pero no voy a participar en ellas porque simplemente yo sé qué es lo que mejor me conviene. Ajá, y qué es lo que me puede llevar a corromperme. Porque también debo de tener un conocimiento de mí mismo. De decir, no, esto es peligroso para mí. Y reconocerlo, ¿por qué no? Esto es peligroso para mí. Tal vez peligroso para mí puede ser el vino, ni me le acerco. Tal vez peligroso para mí puede ser el tabaco, mejor ni me le acerco. ¿Sí? Lo peligroso para mí son las chicas. Guardo mi distancia en este momento, ¿sí? Porque tengo entendimiento, sé lo que voy a hacer. ¿Sí me explico? Debemos de tener cuidado con eso. Por eso dice aquí, sí, fueron enseñados en todo eso, pero brillaron porque permanecieron con fundamentos firmes, con convicciones. Ajá. Y una de esas convicciones, para no hacerlo más largo, ya nos estamos pasando de la hora. Eh, Perdón, antes. Una de esas convicciones está en el Salmo 137, en la versión Dios habla hoy. Uh-huh. Salmo 137 en la versión Dios habla hoy. Y dice así la palabra. Si llego a olvidarte, Jerusalén, que se me seque la mano derecha, que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Si no te pongo, Jerusalén, por encima de mi propia alegría. Y aquí quiero trasladarlo. En realidad aquí sigue hablando de los cautivos en Babilonia y en este salmo dice cómo es que llegaron y a un lado del río dice que colgaron sus arpas, ¿no? Porque los babilonios les decían, canten, canten para nosotros, toquen, ¿no? Cerca de toda esos cantos de gozo que hablaban de su tierra, de Jerusalén, hablen y canten, ¿no? Ellos decían, ¿cómo vamos a cantar estos cánticos de nuestro Dios en tierra extraña? ¿No? Entonces colgaban sus arpas y ellos decían esta cita que acabamos de leer, ¿no? Si no, o sea, de no olvidarme de ti, Jerusalén, de no olvidarme de ti y de no anteponerte sobre mi misma alegría. ¿Qué significaba eso en nuestro tiempo? Nosotros somos peregrinos y extranjeros. No somos de este mundo y a veces se nos olvida, hermanos. Pensamos que vamos a estar aquí la eternidad y acumulamos tantas cosas que nos hacen felices aquí porque estamos distraídos con lo que se nos ofrece aquí y está bien padre. Y entonces solamente estoy pensando en trabajar para comprarme el auto último modelo, en prepararme para comprármelo, ¿no? En ir a la escuela, en ganar dinero, en comprarme ropa, en hacer una casa, en viajar. Y está bien, pero ese no es el fin. Eso no debe de ser el único objetivo de mi vida, de mi preparación, mi estudio, ¿sí? O de mi día a día. Por eso cuando dice a tener presente a Jerusalén todo el tiempo, es que
nosotros debemos tener presente a Jerusalén celestial todo el tiempo. Es ahí a donde se nos fue preparada una morada eterna. Y el Señor está esperando que lleguemos a habitarla. Él ya nos está preparando gozoso, ya nos preparó esa habitación. La habitación que a ti te gusta, con todas las características en las que tú te vas a sentir feliz y agradado de estar en ese lugar. ¿Por qué? Porque Él conoce tu corazón y sabe lo que más te gusta. Está preparando esa habitación para ti. Eso tenemos que recordar todo el tiempo. Todo el tiempo. Acerca de, por eso dice ahí, acerca de Jerusalén. Ese es mi destino final. La Jerusalén celestial. Somos peregrinos en esta tierra. Es algo que tenemos que pensar todo el tiempo. Soy peregrino en esta tierra. Si mi ciudadanía es celestial y si Dios dice que atesore tesoros en el cielo, porque es ahí donde voy a pasar la eternidad, tengo que empezar a mirar este mundo en el que estoy de otra forma. Tengo que empezar a pensar que tal vez estoy viviendo en la tierra de Babilonia, pero así como está escrito en esa promesa, no va a ser para siempre. No va a ser para siempre. Algún día voy a ir a mi promesa, a mi heredad eterna. Mucho para seguir meditando. Y quiero cerrar aquí, dejándoles la siguiente cita que vamos a leer ahora que nos veamos, y les voy a explicar en qué sentido vamos a orar con esta cita. La próxima vez, no ahora. Jeremías 51. Está hablando de que Nabucodonosor devoró riquezas, pero va a llegar un momento en donde el Señor va a hacer que él vomite todo lo que se comió. Esas riquezas van a ser sacadas de sus entrañas y van a volver a su lugar, a donde siempre pertenecieron. Amén. Les mando un abrazo a todos. Disculpen lo largo del mensaje. Me parece que es importante y me gustaría que lo mantuvieran así. ¿Sí? Que Dios les bendiga.